Lo que se hace normalmente cuando uno trabaja con circuitos es trabajar con las leyes de Kirchhoff, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con la primera, segunda ley, ¿cómo era esto? Segunda ley, si no me equivoco, eso. ¿Ya? Segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? Para hacer este circuito de acá. ¿Qué ocurre? Aquí nos están pidiendo de que determinemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Este ejercicio es 1000 veces más sencillo que el que hemos resuelto ayer. Aquí nos están pidiendo simplemente que planteemos un sistema de ecuaciones, o sea, una ecuación y otra ecuación, nada más. Es lo que nos están pidiendo. La segunda ley de Kirchhoff dice lo siguiente. Dice de que el voltaje generado es igual al voltaje consumido, ¿ya? En un circuito o en una malla, vamos a llamarle, ¿ya? Malla. Algo de circuitos han debido ver en lo que es... Está entrando Verónica. Un ratito voy a cerrar mi puerta. Buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Qué tal? Ya, entonces voy a volver a explicar a ti esta partecita. Cuando trabajamos con circuitos, lo que manejamos son las leyes de Kirchhoff. Y esas leyes, una de ellas, particularmente la segunda, plantea lo siguiente, que en un circuito, ¿verdad? En un circuito, mejor dicho, en una malla, lo que ocurre es que el voltaje generado es igual al voltaje consumido. En pocas palabras, el voltaje que está en las fuentes, ¿verdad? Ese es el voltaje que está presente en las fuentes de alimentación. Fuente de voltaje, esa es la fuente de alimentación. Las fuentes de voltaje van a generar un voltaje y ese voltaje va a ser consumido por las resistencias, por los condensadores, por los capacitores, etc. Entonces, esa es la idea, ¿ya? De que el voltaje generado por las fuentes va a ser igual al voltaje consumido por cada uno de sus componentes. Ahora, para analizar una malla vamos a hacer lo siguiente. Para ese circuito en particular, yo voy a tener que generar dos mallas, ¿de acuerdo? Esa sería mi primera malla. Mi malla es como un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado, en el cual está la fuente de voltaje y los componentes, ¿verdad? Aquí tendría un cuadrado. En este cuadrado lo que ocurre es que circula una corriente. En este cuadrado va a circular una corriente. Esa sería mi primer malla. Ahora tengo que plantear también lo que es la segunda malla. Podría plantear esta de acá. Esta de acá podría ser mi segunda malla. Pero ¿qué ocurre? Estaba revisando el Denis Seal, justamente el libro que están viendo. Y lo que pide ese libro es que las mallas que agarremos siempre tengan una fuente de voltaje, ¿verdad? Por eso que les hago explicar. Mi fuente de voltaje es esta de acá. Entonces, mi otra malla va a ser la siguiente, va a ser precisamente esta de acá. ¿Sí? Esa va a ser mi segunda malla. Primera malla de negro y la segunda malla sería la de color rosa. Entonces, vamos a analizar cada una de las mallas, ¿de acuerdo? Un momentito. A ver. Ya. Vamos a colocar entonces la malla 1. A ver cómo hacemos esto. Ya. Sí. Malla 1. Nos vamos a centrar en esta parte de acá. En esta malla. En la malla negra. Vengo acá y yo digo, a ver, ¿cuál es mi voltaje generado? Mi voltaje generado es precisamente el que está aquí en la fuente, ¿de acuerdo? Voltaje E. Ya, y eso va a ser igual a ¿qué? Al voltaje que está siendo consumido por cada uno de los elementos. ¿Qué elementos tengo acá? Verán, aquí tengo una resistencia,
una inductancia y otra resistencia, ¿verdad? Entonces, en base a eso, voy a trabajar. En base a eso voy a colocar el voltaje. Voy a colocar aquí primero, voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la inductancia 1 más el voltaje de la resistencia 2, ¿verdad? Esos son todos los elementos que están aquí en este cuadrado negro, o en mi malla. Ahora, ¿qué es igual cada uno de estos voltajes? Eso está precisamente en lo que es circuitos. Circuitos 1 y 2 se lleva esto. El voltaje de la resistencia 1, por ley de Ohm, voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En este caso, el valor de la resistencia es R1, ¿verdad? Y la corriente que pasa por la resistencia, ¿cuánto es? Es I1. I1. Más voltaje del inductor. Del inductor es diferente. Por el momento lo voy a dejar vacío, voy a llenar de esta resistencia más. El voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia por la corriente que pasa por ella. La corriente que pasa por esta resistencia es esta, ¿no? La de I2 por I2. Ahora del inductor. Del inductor, su fórmula para calcular el voltaje es L por derivada de la corriente respecto del tiempo. En este caso sería derivada de la corriente que pasa por él. Derivada de la corriente I12. A grandes rasgos sería así. Es el valor de L por la derivada de la corriente que pasa por el inductor entre el tiempo. Sí, voy a anotar aquí, a ver. Esta es de la resistencia. Voltaje del inductor es igual a L, derivada de I, respecto de T. Y aquí tengo lo que es el voltaje del capacitor también. Voltaje del capacitor es igual a lo siguiente. Eso sería mi ecuación diferencial para la malla 1. Sí, porque aquí tengo la derivada de I de T. Aquí tengo las corrientes y esa sería mi ecuación diferencial. Lo que podría hacer ahora sería tal vez llevar todo, no, tratar de ordenar tal vez un poco. Eso colocarla aquí como E. Aquí tendría L, derivada de la corriente 2 respecto del tiempo, más R1 por I1, más R2 por I2. ¿Sí? Esa sería mi ecuación 1. Ahora vamos a analizar la malla 2. Ya, para la malla 2, lo mismo. Ahora me olvido de esto de acá. Me olvido de este trayecto. Solo me voy a concentrar en en el recorrido rosa. ¿Cuál es la fuente de voltaje presente? Es esta, la de E. Entonces coloco E es igual a ¿qué? ¿Ya? Aquí tengo otra vez la resistencia. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia 1 más, aquí sigo este camino. El voltaje que cae en el inductor 2, voltaje de L2. Seguimos por acá, más el voltaje que cae en la resistencia 3, ¿verdad? Resistencia 3 y luego vuelvo acá. Ahí acabaría mi análisis. Entonces digo, la fuente de E va a ser igual a lo siguiente. Dijimos que el voltaje en la resistencia es igual a su valor, multiplicado por la corriente que pasa por ella. Por la resistencia 1 está pasando I1. I1. Más el voltaje en el inductor 2. Por la fórmula es igual al valor del inductor, ¿verdad? Que sería L. Por aquí voy a colocar L2. Por la derivada de la corriente que pasa por él. La corriente que pasa por el inductor 2 se darán cuenta de que es I3. I3 hace este recorrido. La derivada de I3 respecto del tiempo. Más el voltaje en la resistencia 3, que sería R3. R3, ¿verdad? Por la corriente que pasa, que sería I3. Por ella.
Y bueno, tendría que ordenar aquí y esa sería mi respuesta. Aquí me falta aclarar de que aquí estoy ya trabajando con el inductor L1 y aquí sería L1 también. Mi sistema de ecuaciones sería el siguiente. Agarraría esta primera expresión y yo digo, esta sería mi primera ecuación y esa sería la otra. Y lo único que tendría que hacer sería agrupar con llaves. ¿Alguna consulta? Eso simplemente es la respuesta de este problema de acá. Si es que me piden esto, ¿no? Describa las corrientes I2 e I3 en el circuito. La estamos describiendo aquí por medio de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahora, lo que habría que hacer acá sería despejar, ¿no? Sería despejar y... Pero hasta aquí está claro. Sí, Pablo. Pablo, como solo pide eso de las corrientes, aquí despejando, ahí acabaría todo el ejercicio. A ver. Aquí dice describa las corrientes I2 e I3. No, determina un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando dice sistema de ecuaciones, entonces es prácticamente esto de acá, ¿no? No me dice resuelva ni nada. Aquí en la misma orden me está diciendo que determina un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿de cuánto por cuánto? Aquí me dan dos incógnitas, I2 e I3. Por lo tanto, mi sistema tiene que ser de dos ecuaciones. Esta sería la 1 y esta sería la 2. Ahora, si me pidieran hallar las corrientes I2 e I3, ahí sería un poco diferente la cosa. Aquí tendría que reducir, restar 1 de 2 o 2 de 1 y ir quedándome con una serie de términos. Y en base a esos términos ir resolviendo, pero no les va a pedir que resuelvan esto. Sistema de ecuaciones no, máximo les van a pedir que planteen. Esta llegaría a ser una aplicación, es una aplicación no lineal. Sí, es una aplicación no lineal. En cambio, esta sí era lineal. Yo podía despejar aquí un valor. De acá no puedo, por el momento. Va a haber más adelante, si es que llevan eso de sistemas, van a poder hacer. Pero por la orden aquí quedaría. Ya, Entonces, quedarían esas ecuaciones. claro, quedaría aquí nomás. Y aquí está Vaya. I3 e I2, ¿no? Bueno, I1 también está, pero tranquilamente yo puedo colocar aquí I1 es igual a la suma, ¿verdad? Es igual a la suma de I3 más I2. Esto es por Kirchhoff también, pero con tal de que esté así ya, suficiente. No tendría que haber ningún problema. Ya. Eso sería respecto a este ejercicio. No sé, algo más que quieras resolver, Isa. Pablo, tenía una duda en el ejercicio número 1. Ese parámetro que dice 0 es menor o igual a X, esa. Ya. No puedes resolver en sí ese ejercicio. A este te refieres, ¿no? Ajá. Ya, a ver. Si no me equivoco, dice coseno de X, diferencial de Y respecto de X, seno de X por Y. Eso es igual a... Hasta mientras, Isa, te pregunto, porque tú pasaste justamente ese curso conmigo, ¿qué ecuación es esta? ¿Por qué método lo resolverías? ¿O lo intentaste resolver? Quería separar por separación de variables, pero no se puede. Ya, separación de variables. Ya. Sí, pero creo que es por cambio de variables, creo. Porque así no pude resolver como como estoy intentando hacer. Ya. Esta ecuación es directamente, recordarás, ¿no? En el curso que hemos visto, es ecuación
lineal. ¿Qué pasa con este mouse? Uy, ya. Es una ecuación lineal. ¿Por qué te digo? Una ecuación lineal se caracterizaba por lo siguiente. A ver, vamos a hacer un poco de memoria. Se caracterizaba por tener esta forma. dy de x, ¿verdad? Es igual. ¿Aquí qué tenía? Tenía una función. Vamos a colocarle función 1 de x que multiplicaba a y. Y aquí había otra función que simplemente le llamamos función 2 y que también era de x. Tenía esta forma, esta ecuación. Ahora, ¿por qué me he dado cuenta de que era esa? Porque te darás cuenta de qué ingredientes necesito. Necesito, para empezar, la derivada. ¿No? Necesito una función de x que esté multiplicando a y. En este caso sería esta. Y después necesito una función de x. Que aquí ya me la están cantando. Ahora, este coseno de x tranquilamente se puede despejar y formar parte de esta función acá. Entonces, viendo este análisis, yo me atrevo a decir de que es una ecuación lineal. Ahora habría que llevarle esta forma para poder ver si es que es o no realmente. Entonces esto lo voy a hacer a un lado. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Este seno de x por y lo voy a traer al otro miembro. ¿De acuerdo? Tendría coseno de y. Ay. Ya, eso lo voy a copiar. Eso también lo copio. Y acá es donde ocurre el cambio. Yo voy a borrar esto de acá y voy a decir, acá se va a venir menos seno de x por y. Y todo esto aquí sería un más, ¿no? Porque esto, su signo legalmente sigue siendo más. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que despejar totalmente la derivada de y respecto de x. Este coseno lo voy a pasar a dividir a todo el miembro de aquí abajo. ¿Qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Copiar, pegar. Ya, y voy a dividir todo esto entre el coseno de x. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Puedo distribuir ese coseno por medio de fracción a cada uno de los términos. Tendría que distribuir al primero. Aquí tendría menos seno de x. Todo esto dividido entre coseno de x. Y multiplicado por y. Sigo. Más, aquí tendría 2 coseno al cubo de x. Multiplicado por el seno de x. Y todo esto también dividido entre coseno de x. Menos S1 dividido entre coseno de x. Ya, ahora, ¿qué ocurre? Me vengo acá y yo digo si tengo, verifico si tengo esta forma. La derivada está acá. Aquí tengo una función de x que multiplica y. Sí, ¿verdad? Aquí tengo una función de x, que legalmente es la menos tangente. Tangente de x por y. Y luego acá, ¿qué tengo que tener? Una función solamente de x. Y verás de que sí cumple. ¿No ve? Entonces, como cumple con la forma, como cumple con que he podido llevar esta ecuación de esta forma, directamente resuelvo por este método. Ahora reduciremos un poquito, a ver, esta expresión. De y de x es igual, esto es menos tangente. Tangente de x, voy a colocarlo entre paréntesis, por y. Más, aquí tendría 2 coseno cuadrado de x por el seno de x. Acá tendría 1 menos coseno, lo puedo subir tal vez como secante de x. ¿Sí? Y esa sería mi forma de la ecuación. Ahora un momentito voy a ver cómo se resolvía esto de las lineales. 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 Ya. Lineales.
¿Qué ingredientes necesitábamos? Para empezar necesitaba lo siguiente. La integral de la función 1 de x. En este caso de aquí, ¿quién va a ser mi función 1? Va a ser lo que es directamente esto. Eso de acá sería mi función 1. Y esto de acá va a llegar a ser mi función 2 o f2, pero de x, ¿verdad? Necesito cuánto vale esa integral. Ya. Y necesito también cuánto vale la integral de lo siguiente. La integral de f2 de x multiplicado por e a la menos integral de f1 de x. Esto es de x. Necesito esos dos ingredientes. Una vez que los tenga, voy a proceder a reemplazar en la solución. La solución directamente llegará a ser lo siguiente. Y es igual a e elevado a la integral de f1 de x, todo esto multiplicado por, aquí tengo la integral de f2 de x por e a la menos la integral de f1 de x, más la constante. Esa sería mi solución. Entonces, por eso necesito estos datos de acá. Integro primero. Vamos a ver cómo nos va. Aquí sería la integral de menos tangente de x por dx. Y aquí tendría lo que es la integral, bueno, en sí de todo este miembro. Todo este miembro está respecto de x, así que lo coloco acá. De color lila. Y el de x también acá. Resolveremos la integral de aquí arriba. Aquí me quedaría... ¿A qué sería igual la integral de menos de tangente de x? ¿Alguien podría decirme? Logaritmo de coseno de x. Logaritmo de coseno, ¿no? Ujú. Sí, esa es. Precisamente esa de ella es, pero como estamos trabajando con el signo menos, momentito. Directamente sería logaritmo, pues menos con menos. Exacto. Directamente aquí sería logaritmo del coseno de x, me dijiste, ¿no? Ya, ahora acá me toca desarrollar esta integral. Va a ser un poco más larguita, pero igual se hace. Coseno cuadrado de x por el seno de x. Esa sería la primera y la segunda sería secante de x. ¿Cómo puedo resolver esta de acá? Acá tal vez puedo hacer algún cambio de variable. Podría intentar tal vez hacer algún cambio de variable. Puedo hacer lo siguiente acá, para esta integral. Voy a hacer el siguiente cambio. U que sea igual a coseno de x. ¿Sí? Porque la derivada de coseno diferencial de u es igual al menos seno de x por diferencial de x. Voy a hacer esa sustitución. Ahí adentro, ¿qué me quedaría? Me va a quedar lo que es la integral. Coseno al cuadrado de x llegaría a ser u al cuadrado. Aquí me olvidé poner, aquí hay diferencial de x y acá también hay diferencial de x. Aquí voy a despejar este menos. Diferencial de u sería igual a esto. Entonces verán de que reemplacé coseno de x y lo elevé al cuadrado. Ya apliqué esto. Ahora aquí tengo seno de x por diferencial de x. ¿Eso a qué es igual? A menos diferencial de u. Estoy haciendo un pequeño cambio de variable. Ahora este menos lo puedo traer, qué sé yo, adelante de mi integral porque es una constante. Eso sería la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda de acá. Integral de secante. Integral de secante es igual a lo siguiente. Es una integral inmediata. Es logaritmo natural
de secante de x por tangente de x. ¿Sí? Ahora desarrollo esta partecita más. Aquí tengo el menos 2 y aquí tengo la integral de u al cuadrado. Esa integral directamente llegará a ser u al cubo sobre 3. ¿Verdad? Y esto se copia. Finalmente, ¿qué tengo acá? Reemplazo el valor, ¿verdad? Aquí tendría menos 2/3, vamos a llamarle así. U al cubo. ¿Pero a qué es igual u? Es igual al coseno. Por lo tanto, sería el coseno al cubo de x. Menos el logaritmo natural de todo esto. Listo. Ya tengo los resultados. Estas serían mis incógnitas que yo tenía al inicio. Ahora ya sé cuánto vale. Logaritmo natural. Y esta integral de acá vale esto. Ahora simplemente voy a reemplazar esos dos datos, los voy a reemplazar aquí. Y yo digo lo siguiente. Y va a ser igual a e elevado a ¿qué? A la integral de f1 de x. Eso es igual a... La integral de f1 de x es igual al logaritmo natural de coseno. Seguimos. Corchete. Y aquí me dice la integral de e a la menos. Todo eso, toda esa expresión de acá, es igual a esto. Y eso lo hemos encontrado, es legalmente esta expresión de aquí de color lila. Se me borró de ahí el 3, ya, y lo coloqué. ¿Más qué? Más una constante. Ahora, acá desarrollo un poco el logaritmo. Este coseno de x, no se podría hacer nada aquí tal vez. A ver. Acá, si yo tengo e elevado al logaritmo natural de x. Sí. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Tengo entendido que e con el logaritmo natural se van. Por lo tanto, aquí adentro simplemente me quedaría esto. El coseno de x. Multiplicado por todo lo de adentro. Ahora lo que me tocaría hacer sería distribuir a cada miembro, ¿no? Y va a ser igual a... Aunque también lo puedo dejar ahí. Esa llegaría a ser mi respuesta. Esta es mi solución general, ¿no? Mi solución general, porque tengo la constante todavía. Ahora en el problema me dicen lo siguiente. Me dan esta condición de acá y aparte me dan esta otra. ¿Ya? Entonces me dicen lo siguiente. Me dicen de que cuando x vale pi cuartos, cuando x vale pi cuartos, y vale 3 raíz de 2. Son condiciones iniciales que me está planteando la ecuación. Ahora, ¿esto de acá qué significa? Me preguntaba la Isabel. Lo que significa, aquí me dice de que x puede valer entre 0 y pi medios. En pocas palabras, pi medios representa lo que es 90 grados. X solo puede variar en este intervalo de valores, ¿sí? O sea, si aquí tengo el 0 y aquí tengo el 90, X solo puede tomar 30, 60, 45, 80, lo que sea, pero que esté entre estos valores de acá, ¿sí? Ahora yo me pregunto, aquí me dice de que X tiene, para que sea pi, tiene que ser pi cuartos para que Y sea 3 raíz de 2. ¿Pi cuartos está en este intervalo? Sí, ¿verdad? Pi cuartos legalmente, si lo convertimos, va a representar lo que es, a ver, coseno de pi cuartos representa lo que es 45 grados, así que estaría más o menos por esta parte este valor. Este valor está cumpliendo con el dominio, o sea, ese sería el dominio más o menos de la función. ¿Qué valores puede tomar X?
Como cumple, entonces no hay ningún problema. Así que sigo nomás con mi procedimiento. Voy a llevar ahora mis condiciones iniciales aquí abajo. Acá. Me dice que si x es pi cuartos, y es 3 raíz de 2. Hago ese reemplazo. En vez de colocar todo lo que es x, voy a colocar pi cuartos. Y en vez de y, coloco 3 raíz de 2. Entonces, esto lo borro. Y copio 3 raíz de 2. Bueno, aquí tendría que borrar también, ¿no? Aquí se iría x, aquí también, y colocaría coseno de pi cuartos, acá también pi cuartos, acá también pi cuartos, y acá también sería pi cuartos. Ya, ¿y para qué hice eso? ¿Para qué me dan estos valores iniciales? Justamente es para hallar cuánto vale la constante k. Así que de aquí voy a despejar lo que es k. 3 raíz de 2. Coseno de pi cuartos. Eso puesto en calculadora es raíz de 2 sobre 2. Aquí sigo, menos 2 tercios. Y aquí tendría otra vez raíz de 2 sobre 2, pero elevado al cubo. Menos logaritmo natural de la secante de pi cuartos. Secante de pi cuartos legalmente es 2 sobre raíz de 2. Secante es la inversa del coseno, por eso sería ese valor. Más la tangente de pi cuartos. Tangente de pi cuartos es 1, más el valor de la constante. Ahora de aquí lo que tengo que hacer es reemplazar, despejar k, mejor dicho. Este 2 de acá lo voy a pasar a multiplicar y esta raíz la paso aquí a dividir, quedándome aquí solamente lo de adentro. Aquí me quedaría esto de acá. Aquí me quedaría 6 legalmente. 6. Y vuelvo a copiar esta expresión de acá. Aquí se me borró el cubo. Ya. Hasta ahí estaría todo correcto. Ahora voy a desarrollar lo que es este producto y esta potencia de acá. Aquí sería menos 2 tercios por 2. Bueno, aquí sería raíz cúbica al cuadrado. Raíz cuadrada al cubo, mejor dicho, y aquí sería 8. Acá tendría menos logaritmo natural de 2, raíz de 2 más 1 sería lo siguiente. Bueno, aquí me sale 1 más raíz de 2, la calculadora, para la constante. Aquí voy a seguir desarrollando un poco. Me quedaría aquí legalmente raíz de 2 al cubo. Aquí me quedaría 8 entre 2, 4, 4 por 3, 12. Menos el logaritmo natural de 1 más raíz de 2, más la constante. Finalmente, lo voy a llevar todo al otro miembro. 6 más raíz de 2 cubo sobre 2, más el logaritmo natural de 1 más la raíz de 2. Y así obtengo lo que es el valor de la constante. Aquí no sé si podría desarrollar la verdad más a fondo esto. Ese sería el valor de la constante. Así que lo que tendría que hacer sería agarrar todo esto, mi solución general, y darle el valor acá, nada más. Entonces, copio esto de acá. Aquí estaría borrando lo que es K. Y copio todo esto que está aquí adentro, lo que yo logré despejar. Ese llegaría a ser el valor de mi constante. Por lo tanto, la reemplazo acá. Y obtendría esto de acá. Esta ya sería mi solución particular de la ecuación. Y teóricamente eso tendría que ser todo el problema. Hasta ahí tendría que ser. ¿Alguna consulta que tenga? ¿Alguna duda? No sé, algo que no haya quedado claro.
Está bien, Pablo. Gracias. Ya. Entonces, Verónica, ¿alguna consulta tal vez? Alguito tal vez se me ha escapado, algún detalle. Eso para darnos cuenta si era lineal o no. ¿Puedes volver a explicar, por favor? ¿Perdón? Para darnos cuenta si era lineal o no. Ah, ya. Normalmente las lineales tienen esta característica. Bueno, estos tres ingredientes tienen. De y de x, una función de x que multiplica y una función de x sueltita. Entonces, yo lo que hice fue directamente tratar de llevar, esta es la forma. Si tú puedes llevar una ecuación de esa forma, entonces lo que ocurre es que directamente es una ecuación lineal. ¿Qué hice acá? Primero he despejado de y de x, ¿verdad? He despejado de y de x y traté de simplificar un poco. Al simplificar y al reducir la expresión, ¿qué me ha quedado? La derivada de y respecto de x, ¿no? Y aquí, ¿qué tengo? Una función de x que multiplica y. O sea, hasta ahí estamos cumpliendo los requisitos. Y todo esto está sumado con otra función de x. Una función de x, cuando yo digo función de x, me refiero a una función, cualquier función en la que la variable central sea x. No importa lo que tenga, puede tener logaritmo natural, coseno, lo que sea. Pero lo que sí es que tiene que tener la variable x. Aquí tengo mi función 1 que multiplica a y, tal como en el modelo, ¿verdad? Función de x que multiplica a y. Esa sería mi primer sumando. Y el segundo sumando te podrás dar cuenta de que solo es un término de x, ¿verdad? Entonces, yo directamente de aquí digo, es ecuación lineal. Ahora, si aquí, por ejemplo, no sé, imagínense de que acá tenga un y cuadrado. Si es que yo tengo y cuadrado, ella deja de ser lineal automáticamente. Porque la fórmula, la forma de la ecuación, me dice de que y tienes que dar elevado a la 1. Si yo hubiera obtenido y cuadrado, entonces me olvido, no sería. Tampoco sería lineal si es que, por ejemplo, aquí yo tengo, no sé, a ver, toda esta expresión, imagínense que estuviera multiplicada por, no sé, a ver, y al cubo. Eso tampoco sería lineal ya, porque no cumple con el modelo. Aquí en ningún momento dice que coloque y al cubo, no me dice una función por y al cubo, no me dice. Eso sería respecto a tu duda. La forma más fácil de identificar es identificando los ingredientes y despejando, ¿no? Si no hubiéramos despejado hubiera sido difícil. Entonces, eso sería, Verónica. Ya, gracias, Pablo. Ya, ahorita está por cortar la reunión. Yo creo que eso sería todo, ¿verdad? Pablo, una pregunta. En el ejercicio 3, igual llegaría a ser entonces una lineal. ¿En el ejercicio 3? Ajá. A ver, ¿qué ocurre en el ejercicio 3? No, en el ejercicio... a ver. En el ejercicio 3 ya no es lineal. O sí, a Ya ver, no. ¿cómo haríamos? A ver, intentaremos hacerlo. Voy a cortar esta reunión y se unen a la siguiente. O sea, se van a unir al mismo link, ¿ya? Ya, Pablo. Para que no se nos corte, ¿ya? Ya, gracias.